Un cordial saludo para todos, soy Leandro Betancourt Trejos, estudiante de décimo semestre del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Caldas. Mis asesores fueron Diana Clemencia Sánchez y Omar Javier García, y a través de este video quiero compartirles mi proyecto educativo. El título de mi proyecto educativo es Un músculo, un ejercicio, importancia del trabajo muscular para las capacidades físicas básicas. Planteamiento del problema. Cuando comencé mi práctica educativa de manera virtual, me pude dar cuenta que la población estudiantil de los grados octavos presentan deficiencia en sus capacidades motrices y físicas, como lo son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad, al igual que el desconocimiento de los diferentes músculos del cuerpo. Uno de los factores principales que llevaron a esta deficiencia fue el acontecimiento de la pandemia COVID-19 y la modificación de las clases presenciales a las clases virtuales. Aparte de esto, se asigna solo una hora de trabajo semanal a la educación física, donde el profesor titular no realiza las clases sincrónicas, sino que los estudiantes solo deben presentar los trabajos que se ponen en el blog de la institución y realizar ejercicios enviados por el profesor para trabajos extra clase. Por ese motivo, en mis clases sincrónicas se realizaron preguntas, también se realizaron pruebas físicas, pero por la ausencia de respuestas, por timidez o por desconocimiento y dificultad para realizar los ejercicios, me sirvió como base para identificar cómo se encuentran en las capacidades físicas y si son conscientes o no de los músculos. De ahí nació mi idea del proyecto. Conociendo esto, se presenta la pregunta problema. ¿Cómo contribuye el trabajo muscular y la fuerza en las capacidades físicas básicas, velocidad, resistencia y flexibilidad de los estudiantes del grado octavo de la institución educativa San Pío X? Teniendo en cuenta esta pregunta, se presenta la justificación de mi proyecto, que es que la educación física tiene la habilidad de permitir que el ser humano fortalezca las capacidades condicionales en edades tempranas, en las cuales se pueden implementar ejercicios de fuerza y una alternativa de actividad física como la musculación. Desde luego, permitiendo que el joven obtenga un fortalecimiento de sus capacidades físicas bajo la aplicación de ejercicios prácticos. Si la condición física no está en un buen nivel, no permite que el alumno tenga un proceso adecuado para la ejecución de los ejercicios corporales y movimientos. Es por esa situación que se busca realizar una buena intervención en los jóvenes. Apoyándome en Fangenbaum en el 2006, tanto los niños como las niñas, desde edades muy tempranas, pueden obtener beneficios significativos de diferentes formas de entrenamiento de la fuerza, utilizando distintos tipos de sobrecargas como barras, mancuernas, elásticos, balones medicinales y demás materiales externos con los que se pueda trabajar, que les permite realizar numerosos ejercicios de trabajo muscular, tanto concéntricos como excéntricos y ciclos de estiramiento. A partir de eso se plantean los objetivos del proyecto. El objetivo general es fortalecer el trabajo muscular y la fuerza en las capacidades físicas básicas como la velocidad, la resistencia y la flexibilidad de los estudiantes del grado octavo de la institución educativa San Pío X. Como objetivos específicos tenemos tres. Uno, identificar el nivel inicial de las capacidades físicas básicas de los estudiantes del grado octavo. Dos, implementar un plan de acondicionamiento físico desde la fuerza para tener un desempeño óptimo en el trabajo muscular del estudiante. Y el tercer objetivo era evaluar los cambios en las capacidades físicas de los estudiantes después de la intervención del plan de acondicionamiento físico y se modificó como adaptación positiva por los inconvenientes que se tuvieron en la práctica y se planteó el siguiente: reflexionar sobre la percepción de la condición física y la importancia de la educación física para el diario vivir. Mi proyecto tiene diferentes componentes, los cuales son importantes abordarlos. Uno de ellos es el sistema muscular. Para Valles Iglesias y Alejandro en 1980, el sistema muscular crea un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo. Produce movimientos, moviliza sustancias dentro del cuerpo y produce calor. Por eso es importante el trabajo físico que se realiza desde el área de educación física, que debe ser planificado y sistematizado para que se produzca una serie de mejoras progresivas y beneficios sobre el cuerpo humano. En cuanto a la anatomía muscular, se trabaja en los adolescentes para fomentar conciencia y reconocimiento de cada una de las partes del cuerpo. En ese sentido, basta citar a Robert Henry en 1968, que nos dice que existen tres tipos de tejido muscular que a su vez conforman tres tipos de músculos, y estos son tejido muscular esquelético, que se describe en pocas palabras como los músculos voluntarios o estriados, que son los que podemos utilizar conscientemente para realizar alguna actividad física específica o en la vida cotidiana. El tejido muscular liso, que son los viscerales o involuntarios, como los órganos del cuerpo, y el tejido muscular cardíaco, que este tipo de tejido muscular se encuentra exclusivamente en las paredes del corazón. También tenemos la fuerza. Según Álvarez de Villa en 1992 dice que la fuerza es la capacidad que posee el aparato musculoesquelético de generar tensión contra una resistencia. La falta de fuerza puede
dificultar el aprendizaje de las capacidades y en consecuencia tener un mal desarrollo del movimiento. En la musculación, según Cometti 1998, es el aumento de la masa autónoma muscular que se logra a través de los conjuntos de ejercicio. La musculación es una disciplina deportiva muy compleja, requiere tiempo, dedicación, descanso, entrenamiento y sobre todo una buena orientación profesional, ya que no todas las personas necesitan los mismos ejercicios o las mismas rutinas. Dentro de las características físicas de los niños entre los 11 y 14 años, según Cañadelli de Pablo en 1988, es una etapa en la que se puede determinar un mayor riesgo de lesión en la musculatura del tronco. También se producen incrementos en las secreciones de testosterona y las hormonas de crecimiento que estimulan la ganancia de masa muscular y la fuerza, aunque perjudica la coordinación y la velocidad de movimiento. Por eso es importante que el estudiante se ejercite adecuadamente en la musculatura del tronco para que así no tenga pérdidas importantes en la fuerza a causa de los cambios físicos. Quiero agregar que la educación física tiene un proceso de aprendizaje constante. Por ese motivo mi proyecto tiene un componente pedagógico. Quiere decir eso que se transfiere un conocimiento por medio de las prácticas de la actividad física y del deporte, ya que el proceso pedagógico encontramos tres aspectos que son la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación constante. Entonces los niños se apropian de ese conocimiento que les permite tener conciencia de lo que su cuerpo es capaz de hacer y adquieren habilidades que les va a servir en muchos ámbitos de la vida. Se dan cuenta que aprenden constantemente, se adaptan a los cambios, mejoran los procesos y desarrollan capacidades que les ayuda a tener una disciplina que se traslada a otros campos de la vida cotidiana. Todo esto les permite evaluar su proceso y darse cuenta de la evolución que ha tenido su propio cuerpo, qué retos y metas se pueden poner y para qué les puede servir en la vida. La carta del 78, en el artículo número 2, dice que la educación física, la actividad física y el deporte puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de los componentes básicos sobre el bienestar y las capacidades físicas de los estudiantes al mejorar la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, que son los componentes que yo abordé en mi proyecto. Mi proyecto consta de tres fases. En la fase 1 tenemos el pretest, que es la evaluación inicial, donde se realizan diferentes pruebas físicas de velocidad, resistencia, flexibilidad y fuerza. Para conocer el estado inicial de los estudiantes, por ejemplo, en la velocidad está el test de 10×5. En la de resistencia, el test de burpees en un minuto. En la flexibilidad está el test de Wells y flexión profunda. Para la fuerza-resistencia, el test de abdominales en un minuto y también el test de longitud a pie junto sin impulso. Por cuestiones de tiempo voy a ubicar algunos tests de cómo encontrar a los estudiantes. El primer test que les voy a mostrar es el de velocidad, 10×5. Y los datos se presentaron de la siguiente manera. Como dato inusual tenemos al estudiante número 3 que tiene una calificación no óptima. Y como dato raro podemos observar el resultado del estudiante número 9, donde se evidencia una calificación excelente. Y es el único que tiene este resultado. Ahora bien, era de esperarse unos resultados no tan positivos, ya que en esta época de pandemia se ha visto en los jóvenes una conducta sedentaria, lo que afecta las habilidades motrices y las capacidades condicionales. Como segunda prueba, tenemos el test de burpees en un minuto, donde podemos observar que el promedio está por debajo de una buena condición física, teniendo como límite mínimo 10 repeticiones y como límite máximo 19 repeticiones. Cabe resaltar que ningún estudiante está dentro de los límites frecuentes de la calificación. Los resultados que podemos observar son desalentadores, ya que se evidencia que la forma física de los estudiantes no es buena, donde el promedio está muy por debajo de una condición física normal, en el cual es de más de 30 repeticiones de burpees. Y como última prueba les mostraré el test de abdominales en un minuto que mide la fuerza resistencia de la zona abdominal. El test de abdominal maneja un puntaje de 0.5 a 10, siendo 0.5 malo y 10 excelente o superior. En este test podemos observar un promedio general de 24 repeticiones, lo que en puntaje significa 0.5 puntos para los niños y 2 puntos para las niñas. Se comprueba que el estado de la musculatura abdominal de los alumnos y alumnas estudiados en la presente investigación, en líneas generales, es pobre. En la fase 2 se realizaron juegos y ejercicios de fuerza y musculación. Algunos de ellos eran los cangrejos, los hipopótamos y el lago, los lanzados, etc. En esta fase también se aplicaron diferentes ejercicios que condicionen la musculación y diferentes capacidades físicas básicas. Por cada capacidad se aplicaron diferentes actividades y ejercicios para que haya una mejor estimulación y desarrollo en las capacidades físicas básicas.
Es importante aclarar que a través de las clases de educación física se trabajaron estas actividades. Se buscó que esos trabajos fueran muy de la mano con las temáticas que se estaban trabajando dentro de la malla curricular. Se utilizó material alternativo como botella, libras de arroz, frijoles, entre otros, para que las clases fueran más amenas y los estudiantes comprendieran mejor en qué consistía lo que se estaba trabajando. En la fase 3 se tenía pensado realizar el post-test para hacer una comparación con el pre-test, pero por algunos inconvenientes como los picos de pandemia y el paro nacional se tuvo que modificar este punto y se realizó una encuesta de satisfacción y percepción como evaluación final, donde encontramos los siguientes resultados y que por cuestión de tiempo voy a ubicar solamente algunas de las respuestas para mostrar el análisis de los resultados del proyecto. En esta pregunta, ¿cómo se sintieron en las clases de educación física? Entendiendo que 1 es insatisfecho y 5 es satisfecho, muy satisfecho, en esta pregunta pudimos encontrar que 3 estudiantes marcaron 3, 15 estudiantes marcaron 4 y 32 estudiantes marcaron 5, lo que nos da a entender que los estudiantes se sintieron cómodos con las clases de educación física que se estaban dando. Cabe resaltar que se realizó una selección muy inteligente de lo que se quiere mostrar para poder apalancar las conclusiones. Con las preguntas abiertas, se hizo una reducción del corpus para tomar las ocurrencias más significativas, que son las que se muestran y que apuntan a resolver los objetivos planteados. Siguiendo con esto, me permito presentar la segunda pregunta. ¿Qué aprendí en la clase de educación física? Como respuesta obtuvimos, la verdad aprendí muchas clases de estiramientos, aprendí la táctica del baloncesto y pude memorizar las reglas del baloncesto. Aprendí ejercicios que nunca había visto. Gracias a las clases pude seguir haciendo más actividad física. Otra de las respuestas fue, aprendí que el ejercicio es muy importante en nuestra vida para sentirnos mejor en todos los sentidos. Simultáneamente, con la salud. Acá nos podemos dar cuenta que tener un buen proceso educativo y una buena orientación hacia los estudiantes permite que ellos tengan una mejor aceptación dentro de las clases. En esta otra pregunta, ¿para qué me sirve mejorar las capacidades condicionales en mi vida cotidiana? Pudimos encontrar la siguiente respuesta. Esto me sirve para demostrarme a mí mismo que soy capaz de todo lo que me proponga, tanto en lo personal como en lo físico. También encontramos para saber defendernos físicamente, para ser fuertes por salud, tener una buena capacidad física, para mí es muy importante. Eso nos muestra que como docentes debemos enfocarnos en fortalecer las diferentes capacidades condicionales para que los niños se sientan mucho más seguros en su vida cotidiana y a la hora de practicar cualquier deporte o ejercicio físico. En la última pregunta, ¿la clase de educación física contribuye a mi estado general de salud? Encontramos que 10 estudiantes respondieron poco y 39 estudiantes respondieron que mucho, lo que nos da a entender que los estudiantes sienten que las clases de educación física aportan a su estado de salud de manera positiva. En conclusión, podemos observar que la situación actual provocó la interrupción y modificación abrupta de los procesos de enseñanza, exigiendo decisiones rápidas como el inicio de enseñanzas en modalidad virtual, tensionando la labor profesional como a los estudiantes. Los efectos negativos de la no presencialidad de las clases de educación física en tiempos de pandemia COVID-19 se resumen en al menos dos aspectos. Por un lado, la cuestión de la actividad física y por otro, el desarrollo de las habilidades sociales que se han visto deterioradas producto del confinamiento. Esto nos lo dice COLEF en el 2020. En cuanto a la condición física, podemos observar que la crisis de salud pública afectó las capacidades físicas de los estudiantes, donde se encontró unos resultados en los test algo preocupantes, poco frecuentes y dentro de lo recurrente, y donde se recomienda hacer una mejor intervención por parte del profesor de educación física, ya que la institución pensó más en trabajos escritos y consultas y menos en actividades físicas y ejercicio físico. Aunque la práctica educativa se planteó durante la crisis de salud pública que se vive actualmente, no fue pensada para un posible paro de esta magnitud y se tuvo que hacer diversas adaptaciones. La propuesta logró tener unos buenos resultados, donde los estudiantes dan cuenta de ello, pues a través de las preguntas realizadas manifiestan la importancia de seguir utilizando este tipo de actividades y de esta forma seguir con un buen desarrollo a nivel personal y motor en los niños.
El acompañamiento del profesor de educación física desde el trabajo de sesiones virtuales es fundamental para un fortalecimiento efectivo de las capacidades físicas básicas. Como nota, quiero destacar que dentro del proyecto se tuvieron que hacer varios cambios como la adaptación de las actividades a desarrollar, la forma de encontrar los resultados, pues dado el paro nacional se tuvo que hacer muchos cambios dentro de este, pues se tenía la intención de aplicar el pretest y posttest, pero por esta misma razón solo se pudo aplicar el pretest. Pero dadas las circunstancias se hicieron los ajustes, donde se tuvo que dejar la práctica académica a un lado y realizar una encuesta de satisfacción para poder continuar con la realización del proyecto educativo. Para finalizar, quiero contarles que este proceso me ayudó a ser más proactivo y ser recursivo y adaptarme a las diferentes circunstancias que se iban presentando durante las clases. También me pude dar cuenta que se debe ser más claro y paciente para transmitir la información y así tener un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos mejorar como licenciados en saber aprovechar las herramientas que nos ofrece la virtualidad, también todos los recursos que tenemos en nuestros hogares y que nuestras clases tengan variedad para evitar la monotonía y así conseguir una mejor aceptación de los estudiantes y con esto lograr que ellos anhelen las clases de educación física.